Don Carlos, muchas gracias por estar aquí. Usted es un experto en documentación del Ayuntamiento de Málaga para la casa natal de Picasso. También usted ha organizado cursos para la universidad, la prestigiosa Universidad Internacional de Andalucía. Sí, Muchas gracias por estar aquí y quería hacerle unas preguntas sobre Picasso. Eh, muchas gracias. Muchas gracias. Es un placer estar aquí y muchas gracias por esas palabras y esa presentación. ¿Cómo vivía Picasso? ¿Cómo era como persona? ¿Qué solía hacer? Bueno, Picasso de niño, hay que tener en cuenta que Picasso nació en 1881, se fue de Málaga en un principio en 1891, es decir, sus 10 primeros años fueron en la Plaza de la Merced, que es una plaza céntrica de Málaga, que es donde está su casa natal. Pero lo cierto es que a pesar de irse a esa edad a vivir a La Coruña, posteriormente a Barcelona con un paso breve por Madrid, él siguió viniendo hasta los 20 años. Es decir, su último año, su última fecha en Málaga fue en 1901. Es decir, sumando con todos esos 10 años más los veranos que pasó, nos dan muchas experiencias y sobre todo experiencias veraniegas, con la adolescencia y momentos también importantes que no se les ha prestado a lo mejor la atención adecuada. Pero bueno, para eso estamos nosotros aquí, para explicar un poquito la relación de Picasso con Málaga. Picasso era un niño que lo primero que empezó a hacer fue dibujar, fue jugar en la calle con perros, con gatos, con palomas. Y su padre lo llevaba a las corridas desde muy pequeño. Las aficiones que tenía el padre, él las continuó, además durante toda su vida, como voy a intentar explicar. En el entorno familiar de Picasso, vivía él con su madre, con sus dos tías, Elodia y Eliodora, vivía también con su abuela materna y luego tenía dos hermanas más pequeñas. Él era el primogénito varón y lo trataban como un príncipe. De hecho, algunos biógrafos lo han asociado este tipo de vivencias con esa necesidad o esa tendencia por vivir con varias mujeres a la vez, por pintar el harén y cosas así. Pero bueno, yo creo que es algo tal vez anecdótico. No creo que sirva para explicar la vida del Picasso adulto. ¿Y cómo? Por otra parte, Sí. además de esa vida rodeada de mujeres, digo, su madre, sus tías, sus hermanas, su abuela, estaba la figura paterna, que es una figura para nosotros muy importante porque, bueno, su padre le enseña a pintar. Era profesor de dibujo y pintor, y además lo que pintaba era fundamentalmente palomas. Con lo cual tenemos ahí un tema muy, muy destacado dentro de la obra de Picasso, que ya nace con lo que pintaba fundamentalmente su padre. No era un pintor especialmente talentoso, ni fue destacado en su época, era un pintor mediano, digamos, y no tuvo un gran éxito. Pero sí que él supo transmitirle al hijo la capacidad de hacer buenas obras, bien fuera desde un sentido académico o desde un sentido más moderno, como Picasso haría. No solo las palomas, sino que también le llevaba al puerto a ver la vida de los pescadores, el trabajo de estos, escenas del mar, escenas de barcos. Las dos primeras obras de Picasso, además, son una vista del puerto de Málaga, que copió de su padre, que a su vez la copió de otro pintor malagueño, que era Opón, y la otra obra era el pequeño picador amarillo, donde ya está la otra afición de Picasso, que es la de las corridas de toros. Es decir, que si se fija, realmente ahí está casi el 80% de todo lo que hizo Picasso durante toda su vida. Y lo hizo ya en sus primeras obras. He escuchado que la primera palabra que dijo era la palabra lápiz. Otros niños Sí, dicen mamá, papá, él dijo lápiz. Sí, se ve que su primera necesidad fue dibujar, no necesitaría alimento ni compasión,
Pero bueno, hay muchas leyendas en torno a todo lo que hizo Picasso, porque claro, es una figura tan inmensa que todo se acaba convirtiendo en un gran mito, ¿no? Probablemente esto pues sea una construcción familiar, porque realmente lo contaba Picasso y lo contaba la propia madre de Picasso como algo real, independientemente de que si dijese o no, dijese antes o después mamá o papá o lápiz. Efectivamente parece ser que lo que dijo es pidiendo un lápiz. Eh, yo creo que lo que sí denota es un instinto nato por generar imágenes, producir imágenes, que seguramente estaban en su cerebro más que en la vida real o Claro. perceptible. Claro. ¿Y cómo desarrolló su estilo innovador? Yo creo que es fundamental, hay algo que es fundamental en Picasso y es que siguió su instinto. Esto dicho así parece un eslogan, ¿no?, de publicidad, pero realmente es muy difícil llevarlo a todos sus límites y explorar hasta el fondo y hasta todos sus límites la capacidad de creación de imágenes. Sé que Picasso era capaz de alcanzar una nueva forma de expresarse que fuera buena, que tuviera éxito, y enseguida la abandonaba y hacía otra. No era una persona que se conformase con algo ya obtenido, necesitaba seguir avanzando. Esa necesidad, hasta los 91 años, casi 92, es algo muy poco visto en la historia del arte. La necesidad de alcanzar siempre un paso más, de ir más lejos de lo que lo han hecho los otros artistas, de ir más lejos de lo que lo ha hecho incluso él mismo, borrar lo que él mismo había hecho y comenzar una nueva etapa. Eso es lo que realmente aporta. La lectura formalista de la historia del arte nos ha dicho que, bueno, que Picasso descubrió el cubismo y por eso es tan importante. Yo personalmente pienso que lo que realmente aporta Picasso a la sociedad, y no digo ya a la historia del arte, es la libertad de espíritu y la libertad a la hora de interrelacionarnos con lo que nos rodea. Saber verlo de una forma que entendamos que eso que vemos ahí enfrente puede ser blanco y mañana ser gris, puede cambiar de forma y lo podemos ver de frente y mañana de lado o incluso moviéndose, incluso no podemos verlo. Esto es algo que el cubismo es una muestra, pero lo que realmente nos aporta Picasso es esa libertad y esa capacidad de exploración más allá de cualquier límite. Es verdad que Picasso iba con un revólver, una pistola sin balas y disparaba las personas que le parecían aburridas. Bueno, a la persona que le parecían aburridas no estoy seguro de que fuera así. Lo que sí he leído, y lo he leído en Fernando Olivier, que fue su pareja, tiene un par de libros de memorias. Ella contaba que cuando estaba en mamá y empezaba a ser conocido, pero bueno, conocido relativamente, había una serie de curiosos que empezaban a preguntarle o que incluso iban a mofarse de él, porque bueno, como era un poco el moderno, pues iban a reírse un poco de él y él se daba cuenta y sacaba el revólver y se ponía a disparar al aire. Otra que cuenta también Olivier es que fueron a Horta de Sant Joan, en la provincia de Tarragona, donde pasaron unas vacaciones y unos chicos del pueblo fueron a cazarle una broma y lo rodearon, haciendo como que le iban a pegar o a robar o bueno, no sé exactamente qué. Y él sacó el revólver y empezó a disparar y salieron todos corriendo diciendo, no, es una broma. A mí me dejan de broma, decía Picasso. Era un tipo muy miedoso, ¿eh? Sí, ¿eh? Era un tipo muy miedoso y muy supersticioso, sobre todo con respecto a la muerte, tenía un miedo muy acentuado. ¿En serio? Sí. Diga
dígame una cosa, el 1967 regaló a Chicago una estatua, escultura, Sí. que la llamó Chicago Picasso. Al final, esta obra, ¿qué representa? El Picasso de Chicago, que bueno, lo llamó así porque fue un regalo realmente, poner un Picasso en Chicago y probablemente no es más que eso, y voy a intentar explicar esto. La obra se titula Cabeza, simplemente cabeza, puede ser una cabeza de mujer, de hombre, incluso podemos ver rasgos simiescos o incluso han dicho que se parecía a su perro afgano, porque tenía un perro afgano, tuvo varios, pero en ese momento, si no me equivoco, tenía uno que se llamaba Kabul, con el que tiene varias fotos. Y podemos ver todo eso, pero realmente la gran aportación de Picasso es que cambia el sentido de lo que es una escultura en una plaza pública. Estaban hechas para conmemorar algo, un honor pues al marqués, al rey, al vencedor de la batalla o a un personaje religioso o algo de ese tipo. Y Picasso simplemente puso un Picasso, es decir, arte. No hay más, no hay tal vez más lectura. Cosa que tampoco es simple, no es una simpleza, sino que esa simplicidad es algo importante y es profundo. Es un cambio enorme. Claro. Por otra parte, lo que sí me interesa de esa estatua es que es muestra de la generosidad de Picasso, que no es del todo conocida. Picasso donaba muchísimo dinero a asociaciones benéficas, donaba obras, etcétera, y en este caso le ofrecieron una buena suma por la escultura y él la rechazó, diciendo que era un regalo para Chicago. Ah, es verdad que la camiseta, que tenía una camiseta con 21 rayas, que estuvo de moda en 1917 por Coco Chanel, representaba las victorias de Napoleón. Yo creo que según parece, eso es una leyenda. Realmente, eh, la posible explicación a eso es que tintar la ropa con índigo era complicado a mediados del 19. Y es que la ropa, antes de que Coco Chanel la hiciera famosa, la marinera, digamos, antes había sido la prenda oficial de los militares de la Marina francesa. Y si no me equivoco es 1858 cuando la ponen como una parte oficial del uniforme. Había 21 rayas y parece ser que lo de las victorias de Napoleón fue una leyenda, pero eso no está Es demostrado. leyenda. Probablemente sea una cuestión técnica relacionada con los tipos de tejidos, con la forma de teñirlos, etcétera, porque realmente teñirlas de color índigo, que era el color que se utilizaba, era realmente caro a mediados del 19. Claro. Por otra parte, esa camiseta tiene otro antecedente que es ruso, era la telniaska, fueron primero los rusos quienes utilizaron esa camiseta, bueno, ese rayado en las camisetas. ¡Hala! ¡Hala! No lo Picasso al sabía. final la hizo suya y la convirtió en un elemento identitario. No lo Tenía sabía. muchas camisetas de rayas, pero yo creo que el interés de Picasso no va por la marina francesa, no va por la cuestión militar, ni siquiera por la moda. Va porque era el atuendo que los marineros, perdón, los pescadores, es decir, pueblo trabajador franceses solían utilizar como prenda corriente.
su obra Guernica es una obra contra la guerra. Es verdad que al principio había puesto colores, porque he leído que había pintado de color rojo, negro, y después cambió de opinión. Bueno, yo creo que esa leyenda se refiere a algo que contó José Bergamín, que era un personaje que estaba cerca de Picasso en ese momento. José Bergamín decía que Picasso se había empeñado en que en medio de la obra hubiese una lágrima o una gota de sangre de color rojo, y que él estaba muy insistente en hacerlo así. Pero la verdad es que eso no se ve en los estadios anteriores de la obra. Tenemos 7 estados que Dora Maar fotografió y no se ve no se ve una mancha destacada de color. Es cierto que las fotografías son en blanco y negro, pero sí podemos apreciar otra nota de color en unos papeles pegados que hay en el personaje que aparece desde la derecha. En un principio iba a tener una vestimenta que venía hecha con collage, venía con papeles decorativos que se utilizaban para las paredes en aquella época y que Picasso los solía utilizar en pintura. Probablemente sería verde, o no se ve bien el color porque, claro, las fotografías que hay son en blanco y negro, pero seguramente serían en color. ¿Nos podía contar anécdotas sobre la vida de Picasso? Muchísimas. Algo que no sí, lo bueno, sabemos, sí. algo que no Bueno, se ha conocido. Por ejemplo, relacionada con el barrio de la Victoria, que está junto a la Plaza de la Merced, como decía, él se relaciona con muchos tipos de personajes, y entre ellos con gitanos, y él es ahí donde descubre, creo yo, su vena más salvaje. Dice que le enseñan muchas cosas y deja la frase en suspenso, no dice lo que le enseñan, pero él siempre quiso destacar por su lado salvaje, al menos en cuanto a lo social. Por otra parte, sí que me gusta destacar la vertiente generosa de Picasso. El año pasado estuvo Patrick Kramer, que es un conocido estudioso de Picasso y que lo conoció personalmente. Estuvo en Málaga, lo tuvimos en la casa natal, y me contó muchas anécdotas, y una de ellas era maravillosa. Era que le había conseguido a un joven fotógrafo con 18 o 19 años, no conocía a nadie, recién llegado a Francia, y le consiguió una exposición a través de un galerista. Entonces, esa exposición se inauguró, no fue nadie, pasaron 2 días, no fue nadie, Picasso se enteró de que no estaba teniendo ningún éxito, quizás el galerista diría, bueno, ¿qué hago yo ahora con esto? Y compró toda la obra. Todas las obras que estaban en la exposición las compró Picasso. Entonces, ¿qué hizo con eso? El galerista dio a conocer que Picasso había comprado toda la exposición, todas las fotografías, y desde ese momento hasta el final la exposición fue un éxito rotundo de visita. Ay, qué bonito. Era una forma muy particular. Quería apoyar a los nuevos artistas. Sí, bueno, era muy particular Picasso, que tampoco había que hacerle sentir amenazado. Ah. Porque si no se sentía amenazado podía ser muy generoso, pero si se sentía amenazado podía ser terrible. Hay otra que también me parece muy bonita, con picadores, banderilleros y gente del toreo. Él se sentía muy atraído por ese mundo. Y había un banderillero que se había lesionado en una corrida, había tenido una lesión y jamás volvería a torear. Entonces se lo contó a Picasso le dio cita, le escuchó y le dijo, usted lo que tiene que hacer es abrir en su tierra, creo que era Jerez, abrir en su tierra un restaurante y yo le voy a regalar una pintura mía. Usted la pone en el restaurante y verá cómo se le llena de clientes. Este hombre se fue muy contento de la casa de Picasso con su cuadro con su Picasso debajo del brazo, y cuando llegó a casa dijo, bueno, ¿y ahora cómo abro yo un restaurante si no tengo dinero, no tengo trabajo? Total, que ese hombre estuvo pensando durante un tiempo, al día siguiente lo llamó Picasso. Que vuelva, otra vez que me he pensado lo que te dije ayer sobre el cuadro. Y este hombre ya se creía que encima iba a tener que devolver el cuadro. Y Picasso le dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, yo te regalé el cuadro,
y tú no puedes hacer nada porque no puedes abrir un bar, no puedes comprar un local, no puedes alquilar nada. Así que, como yo me he arrepentido de regalarte el cuadro, lo quiero de vuelta. Este hombre se quedó blanco y Picasso le dijo, te lo voy a comprar. Y le pagó su dinero. Dice, ahora, con el dinero que vale el cuadro, sí puedes abrir un restaurante. ¡Hala! Fíjese la forma de donar dinero que tenía Picasso. Uf. Tuvo hijos. Sé que tiene una hija que se llama Paloma. La señora Paloma tuvo colaboración con una joyería muy prestigiosa en Grecia, de Zolotas. Aparte de ella, que se supone que siguió los pasos en el arte de su padre, los demás hijos, ¿qué han hecho? ¿Qué hicieron? ¿Viven? ¿A qué se dedicaron? Bueno, tuvo 4 hijos, de 3 mujeres diferentes. El primero de ellos, que es Polo, que tuvo con Olga, se quiso dedicar al deporte, en concreto al ciclismo y al motociclismo, pero no consiguió llegar a nada y bueno, su padre le ayudó empleándolo como chofer. Pero realmente Picasso tuvo un mal concepto de él y él parece ser que dependía en exceso de su padre. Así que no acabó bien la cosa, tanto que se acabó suicidando cuando murió, un poco después de morir el padre, no sé si 1 año y medio después de morir Picasso. Luego está Maya, que se ha dedicado a la preservación, fundamentalmente a la gestión de la administración Picasso, aunque desde hace un tiempo ya no está en administración Picasso. Sus hijos, sobre todo Diana, que es historiadora del arte, es especialista en la cultura de Picasso y en la obra erótica. Tiene otra hija tiene otro hijo que es Olivier, y otro que es Richard. Olivier escribió también sobre la familia Picasso, pero si no me equivoco es abogado, no se dedica al mundo del arte. Y luego está Claude, que es hijo de François Gillot, y Paloma. Claude ha sido la cabeza, digamos, de Administración Picasso, los que se han encargado de gestionar el patrimonio de la familia y también los derechos, sobre todo los derechos de imagen, que son también un asunto bastante importante a nivel económico. Y por último, la que ha sido más independiente de todo el mundo picassiano ha sido Paloma, que se dedicó al diseño al diseño de joyas y a la moda, haciendo también perfumes, etcétera. También ha participado en películas de cine. Ah, está bien, ¿eh? Bueno, lo Sí, sabía. ha trabajado, por ejemplo, para Tiffany durante mucho tiempo. Ah. Si no me equivoco, sigue trabajando para ellos. He escuchado que aparte de pintor, era poeta, Picasso. Usted, allí en la casa natal, ¿tenéis manuscritos en el museo eh, con poemas de Picasso? No, manuscritos no tenemos. Eso lo tiene casi todo el Museo Picasso de París. Ah, pero ¿por Sí, qué en París? efectivamente. ¿Por qué en París si no tenéis vosotros en España, que se supone que nació en Málaga? ¿Cómo así? Bueno, Picasso muere en 1973 y bueno, es un asunto también muy complejo, con muchas cuestiones, pero básicamente él tiene una herencia que repartir, no deja testamento y el Estado francés obviamente pide unos impuestos por la herencia de Picasso. Esos impuestos decide que no los va a recibir en forma de dinero, sino que los quiere recibir en obras, muy inteligentemente. Las obras valen mucho más que el dinero. Entonces, el Estado francés es de los primeros que elige dentro de lo que queda de la herencia de Picasso.
con lo cual se genera un fondo tan importante que se abre el Museo Picasso de París, que es un auténtico monstruo por lo grande, no por lo feo ni mucho menos. Es una cosa realmente importante. No solo de obra, sino también de documentos y de todo tipo de elementos personales. Hoy en día todavía podemos descubrir cartas, relaciones con personas que desconocíamos que tuvieran relación con Picasso, fotografías que estaban perdidas. Es un patrimonio inmenso. En cuanto a los escritos, Picasso se dedica a escribir aproximadamente a mediados de 1935. Él está pasando por una crisis personal, que es también de su matrimonio. Está a punto de divorciarse, y más que el divorcio, lo que le preocupa a Picasso es que el divorcio implica tener que darle la mitad de su colección, no solo de su patrimonio en términos económicos. Darle dinero probablemente no le habría hecho tanto daño como tener que darle a su esposa la mitad de su colección. Entonces, está a punto de divorciarse, cosa que al final no sucede, y Picasso puede quedarse con la colección. Pero durante ese periodo, que él lo está pasando mal, él se dedica a escribir. Y precisamente en su literatura realmente no son... Él se decía poeta, no hay métrica realmente, no hay una poesía en términos convencionales. Él escribe, digamos, poemas en prosa, es una poesía continuada. No tiene una rima, pero tiene un sentido poético en cuanto que las palabras pues suenan bien unidas una junto a otra y más allá de su significado. De hecho, esos textos son ideas constantes enlazadas una detrás de otra sin una relación lógica. Don Carlos, muchas gracias por su tiempo, por compartir con nosotros toda esta información tan importante e interesante. Quería dar las gracias también a la señora Gemma del Departamento de Comunicación, que nos puso en contacto, al Ayuntamiento de Málaga, a la Fundación Casa Natal de Picasso, y a todos los andaluces, porque sois personas alegres. Sois personas alegres. Sí, bueno, yo creo que a veces el centroeuropeo no entiende muchas veces el carácter de Picasso bromista, irónico, a veces malvado, y hay veces que se le da un sentido muy a la tremenda a cosas que él dice, pero que en el fondo casi cualquier andaluz haría bromas de ese tipo. Muchas gracias por todo, muchas gracias, fue un gran honor, don Carlos, muchas gracias. Un placer, muchísimas gracias. Encantado. Gracias.